hablamos de diabetes, hablamos de pie diabético y siempre es un tema porque seguro conocemos a alguien. Para hablarnos y aclarar un poco nuestras dudas está con nosotros la doctora Melissa Tejera. Bienvenida. Muchas gracias. Oye, estoy seguro que cuando estábamos hablando con el anestesiólogo, casi tú también estabas contestando preguntas. Bueno, sí, uno está muy familiarizado con esas áreas, evidentemente. Pero pues ahora este tema de la diabetes, que en nuestro país ha crecido mucho el número y el pie diabético. Así es. En México se ha incrementado la población con problemas de diabetes y particularmente de pie diabético de manera extraordinaria. O sea, el índice de paciente diabético es impresionante en los últimos años y evidentemente eso se debe a que muchas veces las actividades que realizamos y la mala alimentación que tenemos pues son desencadenantes que favorecen Doctora, básicamente, ¿qué es físicamente? ¿Cómo puedes saber quién tiene un pie diabético y cómo luce? Ok, bueno, primero hay que identificar que todo piecito que le pertenezca a un diabético lo podemos considerar ya un pie diabético. O sea, tienen los dos pies diabéticos, ¿quién es diabético? Eso ya es de entrada. Ya. ¿Y cuál es la enfermedad? ¿Cuál es la molestia? Ahora, ¿qué sucede? Hay que aprender a identificar si el pie de ese paciente diabético es un pie de bajo riesgo o de alto riesgo. Ok. Cuando el pie es de bajo riesgo, pues prácticamente son piecitos con grados de neuropatías, sea sensitiva, autonómica o motora, ¿Qué es eso? bajos. Son complicaciones propias del pie diabético. La neuropatía sensitiva, por ejemplo, es la falta de la capacidad que tenga el paciente de poder sentir dolor como mecanismo de defensa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que el pacientito puede tener una tachuela enterrada en la planta del pie, caminar con ella y no sentir dolor. No. Así es. Esto es una de las alteraciones que vive el paciente diabético. Entonces, muchas veces el paciente no se percata de esta alteración porque es paulatina. Durante los últimos 8 años de la enfermedad se empieza a evidenciar, ¿no? Por ejemplo, existe otra alteración que es la neuropatía autonómica, donde el paciente empieza a manifestar resequedad en la piel de una manera muy importante. Sí, como que es escamosa, pellejitos. Así es. El talón de polvorón que se le dice. Sí, Ok. el paciente se retira el calcetín y empieza a caer como escamas de su piel. Así es. Eso es neuropatía autonómica. Muchas veces se ve correlacionada con problemas de hongos en las uñas. Y los hongos o las micosis plantares en el diabético no son por falta de higiene. Muchas veces llegan a ser manifestaciones de la neuropatía autonómica, ¿no? Y si ya nos dimos cuenta de que está sucediendo esto, Melissa, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay preventivo? Claro. O hay que esperar a que suceda? Sí, por supuesto. Bueno, en México se han hecho estudios y se ha demostrado que 2 de cada 10 diabéticos en algún momento de su vida van a ser amputados. Entonces, nuestro trabajo como médicos es buscar alternativas para prevenir, ¿no? Existen métodos muy simples, o sea, existen 6 cosas básicas que puede hacer un diabético para evitar el riesgo de amputación. ¿No las puedes compartir? Ay, Claro que favor. sí. La más importante es primero que el paciente tenga un control del azúcar, que es muy, muy importante. Lo segundo es que aprendamos a usar zapatos para diabético, que son especiales, tienen características muy específicas. Lo tercero viene siendo el uso de un calcetín especial que no llega a tener costuras y que no tiene resortes y es algodón. El siguiente elemento son plantillas de descarga. Las plantillas de descarga tienen que ser realizadas por expertos en el manejo de estas plantillas porque son pies muy delicados. Otro elemento importante que lo integra es el manejo podológico. El podólogo es la mano derecha del médico, del pie diabético. ¿Por qué? Porque es el que nos apoya, el que de alguna manera ayuda a reducir el riesgo de heridas en los pies al momento de cortar las uñas de manera correcta. Sí, claro. Y un elemento bien sencillito y que nos orienta bastante y que ayuda a corregir este tipo de problemas son los aceites. Los aceites de almendras dulces nos ayudan mucho a humectar los pies. Hay que hacer mucho hincapié. Recordemos que el paciente diabético empieza a tener la agudeza visual, se empieza a reducir paulatinamente, empieza a perder sensibilidad en sus pies, y empieza a tener alteraciones anatómicas. Los pies empiezan a tornar como en garrita. Entonces, estos piecitos tienen mala distribución de la carga, se vuelven factores de riesgo y esto es lo que potencializa que el paciente pueda tener una herida y que lo ponga en riesgo de amputación. Entonces, lo ideal es que el paciente concientice que si tiene un buen control del azúcar y realiza una medicina preventiva,
puede reducir el riesgo de amputación hasta un 85%. Que es un porcentaje súper Muchísimo, alto. muchísimo. Exactamente. Melissa, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo para alguien que tenga dudas o simplemente alguien que ya empieza a sentir un síntoma? Claro, bueno, nos pueden hacer favor de contactarnos al 90 01 1999, es nuestro número telefónico, y nos pueden encontrar en la página de internet que es www.pie-mediodiabético.mx. Pues mucho que aprender, mucho que prevenir y conocer sobre esta grave enfermedad. Así es. Melissa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. usar los zapatos adecuados, los calcetines adecuados y de la mano con el podólogo. Así es. Eso, primero con el doctor. Muchísimas Así gracias es. por estar con nosotros. Gracias a ustedes.